Has sido parte de un experimento social y muy probablemente ni siquiera te has dado cuenta. Qué desagradable. El arte y la cultura que consumimos no son tan imparciales como creemos. Lo que parece ser entretenimiento inocente, esa canción que tarareas o la película que disfrutas con tu familia, puede esconder objetivos políticos de gran alcance. A lo largo de la historia, la cultura ha sido empleada estratégicamente para influir en ideologías, consolidar políticas y muchas veces legitimar regímenes. Texas, welcome to the next President of the United States, Vice President Kamala Harris. This rally, this surprise impromptu support rally for Hillary Rodham Clinton. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Es mentira que Nicolás Maduro es un dictador. Es mentira que Edmundo González ganó las elecciones. Suficiente. Es verdad que cantantes y actores tienen también su corazoncito y su derecho a expresarse como ciudadanos. Pero hay límites, digo yo. Y cuando se cruza ese límite, es cuando podemos comenzar a desconfiar. ¿Cuál es el límite? Bueno, sin duda lo descubrirás. Para comprender este fenómeno en su contexto actual, es necesario retroceder hasta principios del siglo XX, cuando el arte y el entretenimiento comenzaron a funcionar como herramientas de persuasión ideológica. Ya sé que suena a teoría de la conspiración, pero espera y lo descubrirás. Después de la Primera Guerra Mundial y posteriormente durante la Segunda y la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos recurrieron al cine y la música e incluso al arte abstracto para difundir sus ideas y fortalecer su influencia a nivel global. En ese contexto, el arte trascendía la mera expresión creativa y se convertía en un campo de batalla de la guerra cultural. Durante esos años, Hollywood, Berlín y Moscú se consolidaron como centros neurálgicos de propaganda, así como lo oíste, propaganda. En Hollywood el cine adoptó tramas heroicas y argumentos de espías para promover el capitalismo como defensor de la libertad, mientras que el bloque soviético, bajo la influencia de figuras como Billy Meisenberg o Sergei Einstein, el realismo socialista glorificaba el proletariado. Proyectaban una utopía comunista que, sabemos, nunca se materializó. En la Alemania nazi, el cine también jugó un papel crucial en la propaganda del régimen. Leni Riefenstahl, una destacada directora, contribuyó a promover los valores del nacionalismo y a reforzar la imagen de un enemigo común para unir a la población bajo el liderazgo de nada más y nada menos que Hitler. Este uso político de la cultura no es cosa del pasado. En América Latina, el cine y la música continúan recibiendo financiamiento estatal, aunque no siempre para narrar historias neutrales. En muchos casos, estos subsidios promueven narrativas alineadas con los gobiernos de turno. Un ejemplo emblemático es el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC. Desde su fundación, con la contribución de directores como Tomás Gutiérrez Alea y Humberto Solás, ha funcionado como una extensión propagandística del régimen cubano. Asimismo, pasó con la Nueva Trova, con sus figuras como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, apoyando la ideología revolucionaria en sus letras y en sus mensajes. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿De verdad, don Silvio? ¿Usted no sabía nada de los fusilamientos en la cabaña? ¿Tampoco sabía nada de la SUMAP, esos pequeños y no tan pequeños campos de concentración a la castrista? De manera similar, en Venezuela el chavismo aprovechó la cultura para construir narrativas de héroes y villanos. Defensores de la revolución son presentados como héroes, mientras que los opositores aparecen como los antagonistas, por decirlo menos. En Argentina, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales ha financiado producciones que exaltan figuras políticas afines al gobierno y evitan abordar temas críticos para la sociedad. Gracias a toda la plaza, gracias Alberto, gracias Cristina. La alegría está volviendo y vuelven las políticas públicas.
sindical. Compañero de piquete, cuando quiera, salupete, compañera, piquetera, cuando quieras hay tijera. Incluso en España, ciertos proyectos culturales parecen priorizar la alineación con la agenda gubernamental sobre la calidad artística. En todos estos casos, la cultura actúa como un canal de propaganda, un vehículo para legitimar el poder y moldear la percepción pública. La cultura es una herramienta de gran poder. No solo entretiene, sino que también educa, a veces, e induce a la reflexión, a veces, y en algunos casos manipula. Esta arma suave tiene la capacidad de influir en la conciencia colectiva de una forma sutil y muy eficaz. Por eso, uno debe hacerse la siguiente pregunta: ¿quién controla la cultura? ¿Y con qué propósito? Hay artistas que por alzar su voz se convirtieron en amenazas para los gobiernos. Y también hay artistas que hallaron en el poder un aliado para impulsar sus carreras. Entonces, ¿vivimos en una cultura realmente libre o en una cultura al servicio del poder? Hay gente que se pregunta qué tan importante puede ser lo que digan los demás, casi como si se tratara de un chimento y como si los relatos fueran solo eso, cuentos. Pero en realidad, a lo largo de este programa van a comprender de manera cabal cómo la forma en que se cuentan las historias, quiénes participan de esa narración y cómo se subvencionan, son clave en el desarrollo de las humanidades. Es un tema súper interesante, porque usualmente siempre que alguien habla de una teoría de la conspiración, pone en la bolsa la idea de que todos son cuentos. Y no todos son cuentos. Les voy a mostrar, tengo por aquí un libro que estoy leyendo ahora, por cierto. Este libro de Yuval Noah Harari que se llama Nexus y que es una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo es un relato y la forma en la que se sostienen a lo largo del tiempo esas narraciones contribuyen radicalmente a la conformación de grupos sociales, de gobiernos, de religiones. Entonces, sí, la cultura es parte crucial de esto. Y los cantantes y los actores y los artistas plásticos que se alinean a una u otra historia política forman parte también muy importante de esta construcción. Vamos a hablar con especialistas en el tema, pero antes que nada, quiero hablar con alguien que tiene la capacidad de mover la aguja en este relato. Imagínense a alguien que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram, 3 millones de seguidores en Facebook, unos canales de YouTube con muchísima participación del público. Díganme si esa persona no podría, si quisiera, mover de manera importante la comunicación, por ejemplo, en una campaña política. Déjenme presentarles a mi amigo, el actor Juan Solar. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Te sigue 1,5 millones de personas solamente en Instagram. Es una ciudad entera. Qué lindo número. Y me pregunto, Sí. ¿qué grado de responsabilidad esconde eso? Es decir, cuando alguien con semejante grado de popularidad expresa sus opiniones políticas, tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Cuando abre la boca. Qué buena pregunta, caray. Fíjate que sí, yo creo que toda persona que tiene una voz o tiene llegada, tiene
un compromiso, uno, porque tienes la capacidad de llegar a toda esa cantidad de gente, y tiene una responsabilidad enorme, enorme, responsabilidad que Claro. tienes enorme, porque este, eh, no puedes andar comunicando, bueno, lo que quieras comunicar, si no vas cargado de esa responsabilidad, de ese compromiso y de honestidad, básicamente. Entonces, si lo quieres mezclar por el lado de la política, la parte de la política, si usas ese caudal de gente que tienes para desacreditar, creo que sería un error enorme, y Pero además saliría, otra y cosa, saliría de la supongo, ética. supongo también que independientemente del punto de vista ético, digo, Ujú. hay un tema ahí, nos vamos a meter en camisa de once varas, pero claro, a ver, vivimos en una época de la cultura de la cancelación, ¿no? De repente Sí. a alguien no le cayó bien lo que dijiste, Ujú. y eso ya te va todo el mundo en contra. Supongo que Sí. además debe haber un momento en el que mides muy bien en el que dices, incluso por un tema personal, ¿no? Eh, sí, pero también fíjate que hoy por hoy las redes sociales se volvieron canales personales. Entonces, eh, ¿cuánto te afecta? ¿Cuánto te afecta que te cancelen? Sí, A mí en lo personal, dentro de mi canal, dentro de lo que es, bueno, Instagram en este caso, o Facebook, que tengo mucho más, en Facebook tengo más de 3 millones, este, fíjate que tú estableces tus límites, hasta dónde claro, soportas que te cancele o no. Es claro, diferente si estás en un canal que le pertenece a otra persona, un canal abierto, por ejemplo, a una claro. televisora. O un canal de Este, televisión, exacto. exacto. Entonces, aquí depende de cada quien. Estamos hablando de la cultura como herramienta política, ¿no? Y cuando Sí, eso bueno. pasa, hay un Ujú, financiamiento público, concretamente, ¿no? Y claro. eso es un arma de doble filo a la hora de la creación artística. Y también supongo que de la elección de los proyectos. ¿Cómo manejas esto? Nunca fui financiado por el gobierno, jamás. Tengo 30 En ningún gobierno, y... ni en Argentina, ni en No, ni en México, ni Argentina, en 34 años siempre me... De hecho, estoy ahora produciendo una obra, voy con mi riesgo, me con asocié tu con, dinero, con, claro. con mi Ujú. dinero, se perdió, se ganó, pero bueno, sigo haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Tomas el riesgo para hacerlo. ¿Por qué lo estoy haciendo yo? Porque, bueno, yo produje varias obras y esta no va a ser la excepción. Y hacía rato que no invertí en teatro porque perdí mucho dinero en teatro, mucho. Pero me gustó el reto. Entonces, eh, eh, Para quienes están en México, te pueden ver cada fin de semana, por cierto. exacto, sí, en Buenos Muchachos con Héctor Suárez Gómez. Ok. Pero esto conlleva una libertad que el subsidio no te otorga, más cuando el subsidio está hecho por ciertos gobiernos. En Argentina había mucho subsidio para obras el Inca, El para Instituto pronto. Nacional de Cine, ¿no? Y Exactamente, artes cine visuales. y artes visuales, exactamente. Ellos, ellos usaron esto como una herramienta ideológica, como una herramienta de una batalla cultural, porque si alguien hace la batalla cultural en el mundo es la gente de izquierda, definitivamente, donde van convenciendo persona por persona de que gratis es mejor. Entonces, no creo que la cultura deba ser usada de esa forma, la verdad. Eh, yo estoy muy al pendiente de lo que pasa en Argentina. Me da muy para abajo ver gente como, no sé, como Nancy Duplá o como el marido Pablo Echarri, usando ese caudal también de gente en la que ellos influían para sus intereses personales y los de su casta, ¿no? Los de su partido. Entonces, eh, creo que hay que tener mucho cuidado. Y la subvención del Estado, yo creo que la cultura debe ser muy apoyada por el gobierno, sí creo eso, pero también tiene que, es lo que decías en un principio, sí es una herramienta de doble filo. O sea, el gobierno sí debe poner dinero, ¿crees? No, no creo que deba poner dinero. Yo creo que tiene que haber foros de expresión y foros foros o instituciones donde Ujú. se pueda valorar el costo-beneficio. Todo tiene un costo y un beneficio, Claro. definitivamente. Porque si tú le vas a dar a
productora, directores, dinero para que hagan un proyecto, ese dinero se lo está quitando a otra persona, definitivamente, porque la gente que paga impuestos lo están sacando de ahí. En Argentina, mientras la salud y la educación se iban al bote de basura, por las condiciones a las que llevaban, uno se preguntaba si era también necesario, indispensable, esas inversiones en presupuestos Exacto. monumentales para películas que veían 20 personas, y no estoy Tal exagerando. cual. No, estoy muy al tanto de eso. Películas que no iban a ver ni la familia del director, por Dios, de los Sí, actores. sí. Fíjate que lo que pasa es que también las condiciones de un país también hablan muy claramente de cómo se debe distribuir por el momento por el que está transitando ese país. Argentina, por ejemplo. Argentina, que yo hago un paralelismo con el ave fénix, porque está resucitando de sus cenizas. Sé que vamos a volver mucho más fuertes, mucho más honestos, mucho más claros, porque tenemos un presidente espectacular. Javier Milei está haciendo un trabajo increíble. Bueno, hay un formato que es la pirámide de Maslow, que es un psicólogo norteamericano, allá por los años 50, si no me equivoco, si no me falla la memoria en este momento, 50. Él desarrolló una pirámide que decía que las sociedades se adaptan a esa pirámide, donde la base más grande la ocupa la gente que con necesidades fisiológicas, ¿no? Más o menos como él lo decía, es fisiológicas. Alimentarse y vámonos, es la supervivencia, ¿no? Después venía el segundo estrato, que era la seguridad. Luego venía un tercer estrato, que eran todo lo que son las relaciones, las interrelaciones, la parte social, ¿no? Y luego venía otro estrato que ya es donde ya cuando la sociedad ya está en condiciones de empezar a buscar por parte de los ciudadanos el reconocimiento por su arte, por su desempeño, profesionalismo, Y la parte más elevada de la pirámide, que es la que accede muy poca gente, que habla de la autorrealización de las personas. Entonces, si Argentina viene hoy por hoy con más del 50% de su gente que está en pobreza total, tú tienes 7 de cada niños que no comen, que están bajo la línea de la pobreza. Creo que hoy por hoy hablar de que no, hay que apoyar a la cultura, hay que llevar el dinero a la cultura, ¿verdad? Se me hace hasta tilingo. Si lo conoces al término, ¿verdad? Tilingo es que, a ver, déjame traducción simultánea, frívolo. Frívolo, completamente frívolo, superficial. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las discusiones son mucho más profundas. Disculparán ustedes la falta de presión en esta entrevista, pero es mi amigo, el actorazo Alfonso Lora. Gracias. Te agradezco muchísimo, querido Gabo. Un beso enorme. Y gracias a tu público. Hay personas que han detectado claramente esto de lo que venimos hablando desde que comenzó el episodio. Es decir, sí importa cómo se cuentan las cosas y sí importa la forma en la que esas narraciones son manejadas muchas veces directamente desde las cúpulas del poder. Y no como se cree ingenuamente muchas otras veces, que es al revés, que es el arte el que mueve la aguja de los gobiernos. De ninguna manera. Vamos a hablar entonces, para entrar en este tema, con el politólogo peruano Miklos Lucas. Miklos, gracias por tomar esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Es la cultura utilizada por los gobiernos como una herramienta política? Bueno, ciertamente, ¿no? Esto hace eco al trabajo de grandes filósofos de la historia, particularmente Gramsci, que es hipercitado e hiperreferenciado. Sí. Pero sí, Gramsci entendió claramente la relación entre cultura y política, ¿no? También podemos hablar de algunos exponentes de la Escuela de Frankfurt. Herbert Marcuse también entendió de manera muy profunda el impacto de la cultura sobre la política, y dentro de los posmodernistas probablemente el que mejor haya trabajado este tema ha sido dos posmodernistas franceses, principalmente Michel Foucault y Jacques Derrida, que, ¿no?, a través de
de la hermenéutica, una rama que parecería completamente disociada de lo que estamos viendo, pero a través Sí. de la interpretación de textos, ¿no? Llamar a deconstruir la verdad y que cada persona llegue a su propia verdad. Es decir, la cultura ha sido utilizada, pero ha sido utilizada de una manera disolvente, es decir, se han disuelto los valores, las tradiciones, las normas, las costumbres, las religiones, las creencias, los hábitos de las personas, se han ido licuando, ¿no? Mediante esta agenda progresista, y hoy lo que tienes es el imperio del relativismo, es decir, donde todo es verdad, todo es falso, todo es bello, todo es feo, es decir, la gente no tiene ningún compás moral, ningún compás axiológico, no sabe cómo valorar las cosas, y eso es lo que nos tiene ahora en este estado, ¿no? De profunda confusión. Es impresionante como para cualquiera un poco desprevenido que les pongas a Gramsci sobre la mesa o a Derrida o a Foucault, le sonaría como un poco traído de los pelos, pero es claramente esto que decías, cómo tomaron esas ideas para construir esta posrealidad, digamos. Quiero enfocarme contigo en un par de cosas y es un hecho utilizado por quienes utilizan la cultura como una herramienta política que está asociado a la idea de la superioridad moral. Ujú. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que hay culturas que son moralmente superiores a otras. Esto hoy Ujú. es un crimen decirlo, pero es una realidad fácilmente verificable, ¿no? Hay culturas que ofrecían niños a los dioses, y hay culturas que desarrollaron un sentido estético y una organización política y un sistema económico largamente y verificablemente superior a otros sistemas. Pienso en China, por ejemplo, en la China milenaria, ¿no? Ujú. Mientras el resto del mundo todavía seguía caminando con taparrabos, los chinos ya tenían una civilización desarrollada con un sistema de gobierno Es meritocrático, muy ¿no? políticamente incorrecto lo que estás diciendo. Me importa un pepino, es que básicamente si nos llaman para estos programas es para decir la verdad, pero sí, hay culturas superiores, y hay culturas superiores porque sus fundamentos morales, su compás moral es superior. Y hay algunos un poco más cotidianos que tienen que ver con cantantes, actores, pintores y cineastas. Algunas veces hemos visto casos extremos como lo ha hecho de manera inocultable Cuba con sus trovadores, por ejemplo, pero también hay versiones un poco más contemporáneas de eso, no sé, en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia. ¿Cómo ves esta forma de la utilización de la cultura como herramienta política? Bueno, es el alquiler de artistas, el alquiler de figuras deportivas, ¿no? A las causas del progresismo, que es esta agenda disolvente del ser humano, esta agenda supranacionalista, esta agenda representada por la bandera de las minorías sexuales. Eso es una guerra cultural. Entonces, por ejemplo, cuando tienes a Bad Bunny, que es un atentado ¿no? A la estética y a lo acústico, entonces te das cuenta que obviamente Occidente está de cabeza, ¿no? Te pasaste de un Plácido Domingo a un Bad Bunny. Y mira, yo te puedo decir incluso a título personal, a mí me gusta el reggaetón de la vieja escuela, pero lo que escuchas ahora es un mamarracho. O sea, bueno, vamos a decir que el reggaetón antiguo tampoco pues era una expresión musical sofisticada, pero por lo menos tenía otro ambiente, era Sí, sí, otro, las ¿no? letras no las escribía Cervantes. Exactamente, ¿no? Pero ahora tienes a Anuel, por ejemplo, ¿no? Cuyo gran característica es hacer brr, o sea, mátate. Eso es lo que es la cultura hoy, la sobresimplificación, la mediocrización, es la celebración de la mediocridad. Y toda esta gente tiene acceso a grandes masas porque es ampliamente difundida, altamente, ¿no? Ampliamente promocionada, y esto llega sobre todo a los más jovencitos, ¿no? Adolescentes y jóvenes que si antes aspiraban a ser astronautas, hoy aspiran a ser reggaetoneros, y las chicas aspiran a ser estrellas de OnlyFans. Eso es un ejemplo concreto de cómo la cultura ha sido un elemento políticamente mal utilizado para fragmentar y disolver a las sociedades occidentales.
Te robo una última pregunta porque se nos va tremendamente el tiempo. Te he oído decir en un par de ocasiones, hablando un poco de esto y un poco de la batalla cultural en general, que estamos frente a la posibilidad de vivir en una tiranía sin precedentes de manera global. Bueno, es cierto, esto no es siempre se tiende a calificar de teoría de conspiración a quien se atreve a hacer estas ni siquiera predicciones, sino proyecciones. Pero ya lo ven materializado en el caso de China. China es un país que vive bajo un sistema de vigilancia total, ¿no? El Partido Comunista Chino ha llegado a tener un control cuasi absoluto, casi total de su población y de su territorio a través de la tecnología. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe, ¿no? Pueden ver el sistema de crédito económico y social que está implementado en ese país. Y es lo que se está, ¿no? Hacia eso está guiándose Occidente. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una crisis, desde mi perspectiva, manufacturada, ¿no? Apelando también al libro de Noam Chomsky, ¿no? Manufactured Consent, donde las élites políticas, económicas, te crean el problema, ¿no? En este caso, te está creando el problema de la inmigración, la inseguridad, no solamente en los Estados Unidos y en Canadá, sino también en Sudamérica a través, por ejemplo, de la inmigración venezolana, en Europa a través de la inmigración musulmana. Entonces, lo que está generando es inestabilidad política, inestabilidad económica y mucha inseguridad y violencia. Entonces, el problema demanda una solución que va a ser la instalación de cámaras, de reconocimiento facial, sistemas de chequeo a través de códigos QR y una infraestructura tecnológica muy a la China que en nombre de nuestra seguridad puede terminar quitándonos la libertad. Así que esto me preocupa profundamente. Y solo para terminar, la acotación de que no es futurología, eso sucede ya hoy en China. Así es. Miklos, muchísimas gracias por la conversación. Imagínense la capacidad de creación que tienen los relatos, que hay quienes dicen, como en el libro que les mostré hace un rato, que Jesucristo era un rabino más, un predicador más, que tenía unos cuantos seguidores y que no fue hasta después de su muerte cuando la explosión de su historia contribuyó de manera radical a la construcción, al nacimiento del cristianismo. Si ese es un estándar que podemos tomar de Jesucristo para abajo, cualquier mortal podría ejecutar un plan similar. Entonces, piensen en alguien que es conocido mundialmente. Piensen en una persona que es contada por el imaginario popular como un héroe que lucha contra las injusticias. Piensen en alguien que es capaz de alcanzar esos niveles de reconocimiento mundial desde una isla más o menos pequeña. Piensen en Fidel Castro. Y si no me creen, busquen por ahí, busquen en Google. ¿Quién es Herbert Matthews? Alguien que desde el New York Times contribuyó de una manera impresionante a la creación de la figura pública, del mito popular de Fidel Castro. Y de ahí para acá, desde 1959 en la Revolución Cubana para acá, de todo ha pasado, pero poco ha logrado mellar en el imaginario popular la figura de ese hombre. Claro que las cosas cambian, llevan su tiempo, pero cambian. Y hay salidos de Cuba, paridos por esa isla oprimida todavía por una dictadura, un grupo enorme de artistas y periodistas que cuentan las cosas de una forma distinta. Y una de esas personas es el documentalista Eliezer Jiménez. Eliezer, si alguien sabe de la cultura como herramienta de propaganda política, son los cubanos, porque vaya que la trova ha hecho su trabajo y el cine también. Bueno, no solo la trova, yo creo que en Cuba, desde que uno empieza en la primaria, los libros de textos están en función de la propaganda. Luego la televisión está constantemente en función de la propaganda. Y bueno, el cine, que es como el medio, digamos que en una época llegó a más personas, ahora es la internet, pero el cine era el medio más importante de otra época, también estaba completamente en función de la propaganda política. Eso sucedía hacia adentro. Ahora, ¿cómo se exportó, digamos, esta idea del socialismo desde Cuba a través de la nueva trova?
y a través del noticiero ICAI latinoamericano y del nuevo cine latinoamericano que sale desde Cuba. Entonces, sí, hay... Y esto no es privativo de Cuba ni de América Latina. Esto viene de la Unión Soviética, viene de China, viene de los países que ocupó la Unión Soviética en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una larga experiencia de cómo un modelo propagandístico a seguir, digamos, ¿no? Que funciona como una, digamos, como McDonald's. A mí siempre me gusta compararlo con McDonald's. Está en todas partes y tú sabes que es McDonald's. Así mismo funciona con el socialismo. Si tú tuvieras que describir el ABC de la propaganda política a través de la cultura, ¿qué dirías? ¿Cuáles son los pasos clave que sigue todo sistema de propaganda a través de los artistas, de los cantantes, de los actores? Mira, hay una cosa, digamos, para hablar de este tema que es muy importante, la utopía. La utopía y la justicia social. Son dos, digamos, dos claves importantes para entender por qué sucede esto. Digamos, los socialistas se hacen abanderados de la utopía y de la justicia social. Se quieren hacer los únicos abanderados. Entonces, muchos artistas, incluso con buenas intenciones, ceden a eso por la razón de que están trabajando por la utopía y la justicia social. Sin embargo, ya cuando se dan cuenta que han caído en esa telaraña del socialismo y de la cultura en función de la propaganda, es demasiado tarde y muchos prefieren callar. Hay que ser muy valiente para, después que tú das un paso, digamos, con Maduro o con Castro, que son, o Chávez, que son, digamos, los dictadores más notables de nuestra región, que han utilizado el socialismo como sistema. Y Ortega, no se te olvide. Ortega, sí, no podemos dejar a Orteguita fuera. Hay que ser muy valiente para luego dar un paso atrás y decir, mira, yo me equivoqué y me relacioné con estas personas que al mismo tiempo que promueven esta cultura de la utopía y la justicia social, reprimen, fusilan, encarcelan a sus opositores. Eso es exactamente así. Déjame tomar un par de temas súper rápido antes de que se nos vaya el tiempo, cosa que está sucediendo en este preciso instante, pero quiero hablar de dos asuntos. Tú eres cineasta y he visto en alguna entrevista que hablabas cómo, por ejemplo, para hacer la película Veritas sobre Bahía de Cochinos, fue un proceso de recolección de dinero, de donantes que fueron participando y poniendo peso tras peso, dólar tras dólar para que esto fuera posible. Sin embargo, cuando se trata de contar una historia oficial, por ponerlo de esta forma, el dinero parece no ser un problema, ¿no? Lo estábamos viendo hace poco en la revisión del sistema de subsidios del Instituto de Cine Argentino, donde se repartía mucho dinero para, en algunos casos, películas que veían decenas de personas y nada más, ¿no? Mira, mi experiencia en ese sentido es que para contar una narrativa alternativa al socialismo no va a haber dinero. No va a haber dinero del imperialismo yanqui, no va a haber dinero de la CIA ni del Departamento de Estado, no va a haber dinero de nadie. Es una cosa súper interesante esto que tú dices, porque desde el relato del socialismo extremo siempre hay un imperialismo financiando la contrarrevolución, digamos, ¿no? Eso no va a suceder, eso es parte de la falacia del socialismo, de buscar un enemigo y un gran antagonista, como es el caso de los Estados Unidos, para sustentar su metáfora. Pero eso no sucede. Sin embargo, aquí mismo dentro de Estados Unidos, donde yo vivo, se han hecho biografías de Fidel Castro para Hollywood. Te pongo un ejemplo, la trilogía, los dos documentales, no llegó a ser el tercero, pero hizo dos documentales. Este cineasta tan importante americano, no recuerdo su nombre ahora, Dios mío. Yo tampoco, pero sé de quién hablas. Hizo Looking for Fidel y Comandante y Looking for Fidel.
Él es un cineasta muy importante que ha ganado el Oscar por películas como Pelotón, digamos. Sí. Platoon. Entonces, para eso sí aparece dinero. Pero, digamos, y es histórico, tú sabes, las narrativas a contracorriente que intentan desmentir una gran falacia y una gran metáfora como es el socialismo. Oliver Stone. Oliver Stone. Oliver Stone es todo lo que hace es contra el capitalismo. Él odia mucho a los Estados Unidos, sin embargo, se beneficia de todos los sistemas económicos de Estados Unidos. Y Michael Moore, por ejemplo, esos dos grandes cineastas americanos odian a los Estados Unidos, odian el sistema capitalista, sin embargo, son millonarios y se benefician de todos los sistemas para hacer su obra. Para hacer una obra alternativa, una obra que vaya contracorriente y que hable de manera diferente de la experiencia del socialismo real, es muy difícil encontrar dinero. Muchísimas gracias, Eliezer. Muy buen día, muchas gracias a ustedes. Solo para que sepan que la fruta no cae muy lejos de la mata, hay un fenómeno parecido al de Cuba. Igualmente deleznable, igualmente tremendo, igualmente mesiánico. Y es el fenómeno de Venezuela, del chavismo y del truculento Nicolás Maduro. Así es que hablemos de Venezuela, pues, con alguien que sabe mucho del asunto, con Daniel Di Martino. Daniel, gracias por tomar esta conversación. Hemos recorrido un poco para ver qué es lo que está pasando en distintas partes del continente, pero ¿qué pasa en Venezuela? Mira, lo que está pasando ahorita en Venezuela es que pues llevamos 25 años de un régimen autoritario socialista que destruyó lo que era el país más rico de Latinoamérica y lo convirtió en el más pobre. Y ahora es la crisis de refugiados más grande del planeta. Casi 9 millones de personas que se han ido de nuestro país. Hemos visto cómo claramente hay actores y cantantes que contribuyen a sostener a este régimen en el poder. ¿Crees que esto es otra vez un ejercicio solo de buena voluntad y porque creen en este sistema? ¿O hay un sistema o hay una estructura en la que el gobierno coopta a estos artistas subvencionando sus trabajos y por eso contribuyen al discurso? Bueno, dos cosas. Número uno, culturalmente Venezuela se ha movido muchísimo más hacia la libertad y hacia a la derecha, podríamos decir, en los últimos 25 años, justamente por haber vivido en estas condiciones de régimen socialista que antes no estaban. Pero también es verdad que el régimen 100% le paga a artistas a nivel mundial para tratar de apoyarlos. Te doy varios ejemplos. Todas las veces que Kevin Spacey fue a Venezuela, el actor americano, todas las veces que Michael Moore, el director americano también, el documentalista, fue a Venezuela y apoyó a Chávez, todas las veces que otros cantantes americanos, Calle 13, de venezolanos chavistas, o sea, toda esta gente paga, Michelo, el argentino TikToker que va para allá, les pagan para tratar de influenciar la cultura, lo que pasa es que no lo logran porque los venezolanos no los quieren. De hecho, lo que ha pasado en Venezuela es que muchísima, la gente añora, mejor dicho, lo que era antes Venezuela. No sé si sabes que una de las canciones más populares de Venezuela de todo el año ha sido Caracas en el 2000, que más bien es añorando como era Venezuela en el año 2000, se te paran los pelos. Hay canciones como de la banda venezolana Los Mesoneros, no sé si la conoces, se llama Exprópiese, que es lo que hacía bueno, Hugo claro, Chávez. la famosa frase de Chávez, claro. Y de hecho es una canción como que tú puedes hacerme lo que quieras en contra de mi voluntad, o sea, es más bien una crítica y al mismo tiempo habla del amor. Hay muchas canciones y hay muchas cosas populares así que entonces el socialismo de hecho falló en cambiar la cultura a su favor y lo que hizo fue cambiar la cultura en su contra. Estás hablando de cómo la cultura está funcionando como una especie de subversión contra el régimen, de cómo está funcionando como una especie de contrarrevolución, digamos. Sí, y creo que eso es lo que pasa en casi todos los regímenes autoritarios, que la gente utiliza expresiones culturales pues para rebelarse contra el régimen, sea el arte o la música o cosas así. Y eso pasó en Alemania Oriental, en los países de Europa del Este.
Seguro pasa en Corea del Norte, pero no nos enteramos porque está todo cerrado, pasa en China. Entonces, creo que eso es lo que pasa en las sociedades autoritarias en general. ¿Y ves que funciona como una verdadera válvula de escape que llegará en algún momento a cobrar la fuerza suficiente para que trascienda este círculo cultural y se convierta en una fuerza popular? Ojalá, no lo creo, pero ojalá. Yo pienso que Venezuela no se libera con canciones, se libera con armas. Eh, y entonces creo que hay mucha gente que cree que de esa forma se hace y me parece genial que se hagan estas expresiones culturales, a mí me gustan, pero eso no es lo que va a liberar a Venezuela, desafortunadamente. El régimen no tiene a la gente, lo que pasa es que, mira, es muy difícil salir de un régimen autoritario y ellos están Sin duda. dispuestos a matar y el resto de los venezolanos no lo están. Daniel, gracias por la conversación. A ti. Pero si creen que todo esto es un fenómeno de países bananeros, vamos a ponerlos grotescamente, digamos, están equivocados. Muy equivocados. No solo porque desde el principio del programa le contamos cómo potencias mundiales, Rusia, Alemania, Estados Unidos, han utilizado estas técnicas desde tiempos que se remontan, pues, al siglo pasado. No, no solo eso. También hay países que desde la modernidad ejercen más o menos los mismos fenómenos. ¿Saben qué está pasando en España? Está pasando que la gente está comenzando a enfrentarse entre sí justamente porque estos fenómenos de comunicación y de choque cultural están resultando en grandísimas inconformidades. Hablemos con el influencer cubano que vive en España, Carlito Madrid. Como siempre es un gusto saludarte, Carlito. Esta vez es sobre un tema complejo, sobre la cultura como herramienta política y todas las aristas que esto tiene. Pues la cultura como herramienta política es un tema interesante porque puede ser usada para el bien y para el mal. Por ejemplo, acaba de ser presentado un documental en Madrid, en el Cine Capitol, sobre una película sobre Patria y Vida, que es la canción que se popularizó, que obtuvo premios Grammy y que fue el himno de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Ahí Así tenemos es. una muestra de cómo una parte de la cultura, en este caso la música, y ahora convertido en película, apoya las libertades, el pueblo se apropia de esa cultura, de esa herramienta para exigir sus derechos. Pero luego, en el mismo Cuba, tenemos ejemplos de cómo la cultura ha servido para silenciar, para oprimir, desde la censura hasta directamente el encarcelamiento de artistas, como hoy mismo hay en Cuba artistas encerrados por hacer arte, que es algo loquísimo. Pero en Cuba tenemos a Michael Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que son dos artistas, un rapero el primero y un segundo artista plástico, que han sido silenciados. Y eso es una muestra de cómo la cultura se puede, en este caso, anular para evitar que la gente conozca sus derechos y se exprese. Ahora, ¿es una característica utilizar la cultura como herramienta política de determinada ideología? Yo creo que sí, yo creo que es una característica y si me preguntaras quién la prefiere, yo creo que la izquierda. La izquierda además se arroga una especie de superioridad cultural y moral y desde aquí siempre tiende a utilizar la cultura. Digamos que los libertarios son un poco más pues, libertarios y dejan que la cultura vaya a su ritmo. Si te fijas un poco, vas a notar ministerios de cultura en países donde precisamente la izquierda es la que tiene el poder o está muy cerca de tenerlo. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, España, que es un desastre ahora mismo. En cambio, en los países más libertarios, la cultura es más libre. En el caso de Cuba, volvemos otra vez, o en el caso de España, podemos citarlo también. Sí, la cultura se usa como herramienta incluso de control. Se censuran voces discordantes, se censuran voces libres y se promueve, ya no es que se censuren y se deje la cultura libre, no es que además se promueve, se pone en las tarimas a voces que actúan de cadena de transmisión de los propios gobiernos, de las propias políticas de izquierda. Ahora, digo, solo caricaturizando un poco el espectro político, permíteme hablar de la izquierda y la derecha como si no hubiera matices en el centro. No,
¿no te parece que no solo los ministerios de cultura no están solamente en los gobiernos de izquierda? Digo, hay otro espectro político que también tiene ministerios de cultura. Quizás la diferencia, y ahí sí coincido contigo, está en la cantidad de presupuesto que se destina a eso. Sí, a ver, no solo creo que la diferencia esté en la cantidad de presupuesto, sino O lo que se en la exige a cambio. exacto, en la intención con la que se tiene un Ministerio de Cultura y en el pago a cambio de ese Ministerio de Cultura. Si el Ministerio de Cultura es para, oye, promover la cultura nacional, y hablemos de cultura nacional que puede ser desde platos de comida típicos hasta forma de vestir o música y cine, si es para eso, para exaltar esa cultura nacional, oye, bienvenido sea el Ministerio de Cultura. Pero si es para crear chiringuitos, implantar políticas, crear una especie de guerra ideológica desde la cultura, que es lo que normalmente se hace, generar una batalla cultural donde la izquierda y su arrogancia es la que prevalece, oye, nefasto ahí el Ministerio de Cultura, y por desgracia siempre termina pasando eso. Pero fíjate, hay algo curioso también que me llama mucho la atención. Cuando la derecha gobierna heredando ministerios de cultura de la izquierda, por algún motivo no los quita. Y por algún motivo, salvo excepciones como Argentina ahora mismo, que ha hecho un trabajo magnífico al respecto, lo que hace es prolongar esas políticas de esos ministerios de cultura, de esas instituciones culturales, y ni siquiera prolongarlas en favor de la libertad. Las deja ahí como algún alimento residual para esa izquierda que termina fortaleciéndose otra vez de ese ministerio y volviendo a llegar al poder. ¿Cuáles son los ejemplos alrededor del mundo, independientemente de Argentina y de Cuba, que son cosas que tenemos como muy presentes? ¿Cuáles son los ejemplos que en este momento te merecen, que deben ser, a los que debemos prestarle atención alrededor del mundo? España creo que es el ejemplo cúspide ahora mismo alrededor del mundo de cómo desde la cultura se puede atacar la libertad. En España se está atacando desde las tradiciones, hablemos de tradiciones que te podrán gustar más o menos, pero que son tradiciones arraigadas en la cultura española, como las corridas de toro. En España se está atacando fuertemente las tradiciones españolas, desde las corridas de toro hasta propias comidas típicas de España, en favor de culturas foráneas, culturas que no tienen nada que ver con España, pero que están llegando por intenciones políticas y están destrozando el ecosistema. En España, desde la escuela. ¿Cómo que, digo, hablas de la comida incluso? ¿Por qué? Cuéntanos un poco más. Sí, el cerdo ibérico, por ejemplo, el jamón ibérico. El cerdo ibérico es parte es el plato, el jamón, el plato tradicional de España, y se está atacando. ¿Por qué? Porque hay cultura. Podemos ver vídeos ahora mismo en internet. Hay culturas, y me refiero a culturas que vienen del Medio Oriente, por ejemplo, que para ellos el cerdo no es un alimento, ni siquiera pueden tocarlo. Y claro, se está atacando al cerdo ibérico en España por mantener culturas foráneas. Entonces, eso es un matiz de cómo desde la cultura se crean herramientas políticas para desbaratar una sociedad. Pero si te vas, por ejemplo, al cine español, vamos a ver cómo se promueven directores de cine que no los ve nadie, películas que no las ve nadie, en detrimento de la libertad, y actores y actrices y directores libres que proponen otro tipo de materiales. En la televisión vemos lo mismo, como el gobierno actual destina ingentes cantidades de dinero, millones de euros, a la televisión pública que responde al gobierno, a radios que responden al gobierno. En cambio, lo que de verdad debería representar a todos los españoles, que es un colectivo muy diverso, que es la libertad de opinión, es censurado y marginado en todas las televisiones. España creo que ahora mismo debería estar siendo mirada con lupa, porque en España está ocurriendo este fenómeno de la cultura como herramienta política, pero a lo bestia, de una forma brutal. ¿Y te parece que es un fenómeno que se extiende? Me parece que es un fenómeno que se extendió durante mucho tiempo, pero si me tocaría ahora mismo apostar por la expansión, diría que está en desaceleración, que se sigue extendiendo, pero ya un poco más lento, porque estamos viendo reacciones, por ejemplo, como las que están habiendo en el norte de Inglaterra, donde la gente está saliendo a decir, no, esta es mi cultura y no quiero que me la toquen. Estamos viendo reacciones como en algunas zonas de Francia, donde la gente está saliendo a decir, no, espérate, yo soy francés y esto hay que respetarlo aquí. Y en España está ocurriendo lo mismo también, y en otras zonas de Europa. El fenómeno no es que se haya detenido, ni es que esté retrocediendo. El fenómeno sigue creciendo, pero ya estamos viendo matices de gente. Las elecciones de Austria es un ejemplo de esto, claro, de gente que está saliendo a decir, espérate, que yo soy austríaco, esta es mi cultura, esta es mi forma de vida y hay que respetarla. Y eso me parece un golpe sobre la mesa buenísimo, porque al final, ¿qué seríamos como países si no tuviéramos nuestra cultura?
Es una cosa extraña, tenemos que terminar, pero es una cosa extraña cómo a veces en defensa de la diversidad se atenta contra ella. Es Carlita Madrid. Gracias. Nunca más en tu vida vuelvas a decir que no importa la forma en la que se cuentan las historias. Porque si lo que se nombra existe, si ese principio es aplicado al resto del entendimiento del mundo entero, vas a comprender cómo muchas veces no solo no debes menospreciar si tal periodista o tal medio de comunicación cuenta las cosas de una forma, que si tal actor o si tal cantante se alinea con determinado candidato, sino también vas a adjudicarle un peso especial a tus propias palabras. Vamos a dejar el tema por hoy hasta aquí y vamos a dar una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. En un mundo lleno de incertidumbre y volatilidad, hay cosas que tenemos claras. Los líderes de hoy se enfrentarán a crisis, y no solo a una, varias. Ya sea en el sector privado o en el sector público, los líderes están expuestos a situaciones que desafían su posición, que amenazan su efectividad y sobre todo, cuidado con esto, que ponen en riesgo la confianza que el público deposita en ellos. Por eso el Adam Smith Center for Economic Freedom ha diseñado un curso ejecutivo que cuenta no solo con expertos en el estudio de las crisis, sino también con protagonistas que han vivido y gestionado situaciones de alta complejidad. Este curso intensivo es una oportunidad para aprender de quienes han estado en la primera línea de batalla. Será entre el 19 y el 21 de noviembre de 2024, claro, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Si tú quieres saber más y estás interesado en esto, no dudes en escribir al correo electrónico que ves en pantalla en este momento, porque será, en serio, una oportunidad de oro. ¿Puedes creer que se me pasó el programa completo sin decirte que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal, que nos dejes un like, pero sobre todo, que nos dejes un comentario? Queremos saber qué opinas de esto. ¿Cómo es en el país en el que tú vives? ¿Te sentiste alguna vez manipulado por la ola cultural? Bueno, estamos listos para despedirnos por el día de hoy. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, les doy las gracias por habernos acompañado. Soy Gabriel Bauducco y nos vemos la próxima.